Programa informativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. No se ha hecho nada para elevar la producción de bienes y servicios hechos en el país, no se ha hecho nada para estabilizar las variables macroeconómicas, no se ha hecho nada para controlar el gasto público. Entonces, ¿de qué emergencia estamos hablando? Fede Cámara se rechazó extensión del decreto de emergencia económica. Partidos políticos instaron a la Mesa de la Unidad a mantener las elecciones como prioridad en las mesas de diálogo. Según el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, el gobierno cumplirá los acuerdos establecidos en la última mesa de diálogo con la oposición. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del noticiero. Nos acompaña nuestra intérprete de señas, Sol Caraballo, y estas son las informaciones más destacadas del día. El partido político de oposición o partidos políticos de oposición instaron a los representantes de la Mesa de la Unidad a mantener las elecciones como prioridad en las mesas de diálogo con el gobierno. Piden mantener las acciones de calle. Luego del segundo documento emanado desde la mesa de diálogo, la Tolda Verde aspira a que se concrete el canal humanitario y la liberación de los presos políticos. Sin embargo, exigió a la MUD defender las elecciones como un punto de honor. Mientras que el diálogo no traiga a los venezolanos una solución a la crisis que estamos atravesando, a través de unas elecciones, ya sea un referéndum revocatorio este año, o unas elecciones anticipadas generales, no hay diálogo real. Entonces seguimos insistiendo a nuestros compañeros de la unidad, a los diputados de la Asamblea Nacional, que continúen con el procedimiento de abandono del cargo del presidente de la República, Nicolás Maduro. Para nosotros, esa es clave fundamental para poder salir de esta crisis. Desde Voluntad Popular se pidió seguir el proceso de negociación, pero con presión. Por eso llamó a retomar las acciones de calle, además de los procesos parlamentarios. Ante estos resultados, ante la decisión del gobierno de mantener violando el derecho a elegir de este pueblo, lo que nos corresponde como sociedad, lo que nos corresponde como unidad, es retomar el juicio político de Maduro en la Asamblea Nacional y reactivar la movilización del pueblo en la calle. El partido Primero Justicia se mostró de acuerdo con las movilizaciones, incluso anunció una marcha para este jueves a favor del canal humanitario. El jueves, nuestro compañero José Manuel Olivares, acompañado por todos nosotros, estará encabezando una marcha, la marcha de los récipes, con todas esas personas que hoy tienen necesidades por sus medicamentos, irán a la Nunciatura Apostólica para exigir que se abra el canal humanitario definitivamente en Venezuela. El diputado Juan Requesens aseguró que se continuará exigiendo el cronograma electoral desde la mesa de diálogo. Mardoley Prim, Televen. El gobierno cumplirá a cabalidad cada uno de los acuerdos establecidos en la última mesa de diálogo con la oposición. Así lo aseguró este lunes el dirigente nacional del PSUV, Jorge Rodríguez. Algunos de los compromisos establecidos en el último encuentro se detallan de la siguiente manera. En materia económica, ambos factores acordaron trabajar para combatir cualquier sabotaje que se pretenda ejecutar en contra del sector. Asimismo, se asumió el acuerdo que permitirá el nombramiento de los dos nuevos rectores del CNE que culminan su mandato en diciembre de este año. Cada uno de ellos serán concretados en las próximas semanas, reiteró el también alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Lo primero para sentarse y conversar es el reconocimiento. Nosotros reconocemos a la MUD como una fuerza política. No pedimos sino reciprocidad, ser reconocidos, que se desmantele para siempre el discurso del odio, del racismo, de la misoginia. Y en segundo lugar, apego a la palabra empeñada. Si nos comprometimos a esto los vamos a cumplir. Nosotros vamos a cumplir todos y cada uno de los acuerdos que se establecieron en esa sesión de la mesa de diálogo. En el campo político igualmente se estableció un acuerdo entre ambos factores, comprometiéndose en la superación de la situación del desacato en la que actualmente se encuentra la Asamblea Nacional, según sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia. Al respecto, Jorge Rodríguez aseguró que cumplirán si la directiva del Parlamento desincorpora a los diputados de Amazonas. Por una parte tiene que corregirse el desacato, en la que se incurrió al incorporar unas personas que no podían ser proclamadas ni incorporadas como diputados porque el Tribunal Supremo de Justicia señaló que habían incurrido en desacato.
Eso tiene que corregirse. Eso genera una cadena de eventos después de la desincorporación que concluirá con exhortaciones para que se convoquen nuevas elecciones en el estado Amazonas. Solamente le puedo decir que nosotros estamos listos. Si las elecciones son el próximo domingo en el estado Amazonas, vamos a elecciones en el estado Amazonas el próximo domingo. El dirigente oficialista añadió que luego del último encuentro en la mesa de diálogo fue creada una comisión de seguimiento que encabezará el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta se encargará de verificar estrictamente el cumplimiento de los acuerdos entre el gobierno nacional y la oposición venezolana. Kevin Alfonso Gil, Televen. La esposa del dirigente Leopoldo López, Lilian Tintori, calificó como cómplices a los miembros de la Mesa de la Unidad que refrendaron acuerdos en el segundo encuentro de la mesa de diálogo. Aseguró que con la lectura del documento se avaló la tesis de la guerra económica y la inexistencia de los presos políticos. Las declaraciones fueron ofrecidas durante el balance de los 1000 días de detención del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López. Su esposa, Lilian Tintori, asegura que la mesa de diálogo no tiene resultados y calificó como grave la redacción del documento en el que se refiere a los presos políticos como simples detenidos. Igualmente rechazó las referencias en materia económica. Y que la lectura que hicieron es una lectura cómplice. Ellos asumieron, los que estaban ahí, no toda la unidad, los que estaban ahí, que aquí hay una crisis económica por un sabotaje económico, cuando nosotros sabemos que eso es mentira. Es mentira. Ellos asumieron que había que acordar no violencia a ambas partes, cuando nosotros sabemos que la violencia viene de ellos, del régimen que tiene las armas, no de la oposición. Ellos acordaron y leyeron que iban a haber libertades de detenidos, cuando todo el mundo, el continente y Venezuela sabe que lo que hay son presos políticos. Más temprano, el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, asumió como un error haber admitido que el documento suscrito en el marco del diálogo se refiriera a personas detenidas en lugar de presos políticos, al tiempo que calificó como irresponsable el documento de Voluntad Popular sobre el diálogo. Tintori aceptó las disculpas del dirigente, sin embargo exigió a la alianza opositora no dejarse manipular. Recibimos las disculpas del alcalde Carlos Ocariz, aunque me parece grave que en ese escenario tan fuerte, porque es un escenario internacional donde hay representantes de otros países como son los mediadores, Fernández, Torrijos y Zapatero, donde está el Vaticano presente, y donde está el régimen que nos ha llevado a la peor crisis de nuestra historia, en ese escenario decir detenidos. Y un dirigente de la unidad no puede hablar como el régimen, tiene que hablar como un dirigente de la unidad. Recibimos las disculpas, pero le pedimos a todos los de la unidad, en especial a los que estén sentados, que no se olviden lo que hemos vivido, que no se dobleguen. Tintori informó que en los próximos días retomará su campaña internacional para alertar sobre la situación de los presos políticos y la crisis que atraviesa Venezuela. Mardoley Prin, Televen. Fue oficializada la extensión del decreto de estado de excepción y emergencia económica en Gaceta Oficial número 6272. El oficio, con fecha 13 de noviembre de 2016, explica que dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político que afectan a la nación, se decide prorrogar el decreto por 60 días en todo el territorio nacional. Al extender el decreto de emergencia económica por quinta vez, el gobierno nacional está aceptando que la crisis persiste y que las actuales políticas públicas no han sido las apropiadas para solventar la situación. Así lo afirmó el presidente de Fede Cámaras, Francisco Martínez. El representante del sector privado aseguró que el Ejecutivo busca con este decreto controlar aún más los sistemas de distribución,
A su juicio, esta resolución ha generado más problemas que beneficios. Realmente no ha dejado absolutamente nada, más bien por el contrario, lo único que ha generado es más controles sobre los sistemas de distribución. No se ha hecho nada para elevar la producción de bienes y servicios hechos en el país, no se ha hecho nada para estabilizar las variables macroeconómicas, no se ha hecho nada para controlar el gasto público. Entonces, ¿de qué emergencia estamos hablando? ¿Cuáles son las verdaderas acciones para el abordaje de la emergencia? Es lo que nosotros nos preguntamos. En cuanto al diálogo nacional, Martínez indicó que están a la espera de una invitación formal a las reuniones para evaluar entre todos los factores productivos un nuevo modelo económico que siembre progreso, bienestar y desarrollo sostenible en el país. El diálogo tiene que ser un diálogo en el ámbito tripartito y que ojalá que el diálogo sirva para evaluar el verdadero modelo económico al cual los venezolanos estamos esperando para realmente tener la solución y el abordaje estructural de los problemas a la crisis, que es la peor que hemos vivido en Venezuela. El representante de la patronal, Francisco Martínez, reiteró que la solución a la crisis que actualmente atraviesa el país está en la reestructuración de un nuevo modelo económico, cumpliendo con los parámetros establecidos en la Carta Magna. Alberto Torobielma, Televen. Conindustria rechazó el acuerdo de la mesa de diálogo entre oposición y gobierno, donde señalaron que existe sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana por parte de dicho sector. A través de un comunicado indicaron que dichas aseveraciones no provienen del sector productivo debido a que la realización de dichos actos solo perjudican sus propios intereses. En el escrito aseguraron que la sistemática persecución a la actividad privada y la instrumentación de políticas públicas cerradas han ocasionado el cierre en los últimos 17 años de más de 8.000 industrias. Además señalaron que las empresas privadas industriales representadas por la organización gremial solo tienen como objetivo producir bienes para el consumidor venezolano. Resaltaron que los factores que frenan la capacidad de producción se encuentran en las políticas públicas equivocadas que obstaculizan las inversiones, el acceso a materias primas, materiales de empaque y repuestos para el mantenimiento del parque industrial. Enfatizaron que tanto las empresas privadas industriales como sus proveedores y clientes en sectores privados, comerciales, de distribución, ha manifestado reiteradamente propuestas en forma de cambios a las políticas públicas con el propósito de aumentar los niveles de acopio, producción y distribución. Este lunes el Ministerio de Transporte Terrestre acordó con representantes estudiantiles y transportistas el uso de una tarjeta inteligente en todo el país como pasaje estudiantil. Aquellos estudiantes que no tienen ni ticket ni tarjeta cargada, pues se montarán de manera gratuita en las unidades con su identificación, su carnet estudiantil, en el caso de estudiante universitario, o su constancia de estudios. La preocupación de nosotros es que en noviembre y diciembre el estudiante no tenga la garantía de montarse en la unidad porque el transportista no tenga la garantía de que les van a pagar por cada estudiante que traslade. Que los estados que usan la tarjeta inteligente, el estudiante se va a identificar es con la tarjeta inteligente. La termina de descargar y cuando la termine de descargar continúa usándola por el periodo de estos 2 meses. Y en el caso de los tickets, los estados que tienen tickets se siguen consumiendo los tickets hasta que se acaben. Una vez que se le acaben los tickets, da tiempo de que le llegue su tarjeta inteligente y se van a identificar para poderse montar en las unidades de transporte con la tarjeta inteligente. En cuanto al aumento del pasaje en las rutas suburbanas, tanto el ministro de Transporte Terrestre Ricardo Molina como el presidente de Fede Transporte Eric Zuleta expresaron que tal exigencia se encuentra en estudio, por lo que este martes se instala nuevamente la mesa técnica de tarifas. El ministro dijo que nos pedía un poco de paciencia. Para nadie es un secreto que ya en el interior de la República, en ciudades emblemáticas como Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Acarigua, Por la Mar, ya la tarifa en diciembre va a llegar a 100 bolívares y es absurdo que la capital de la República se quede estancada en 60 bolívares. En lo que haya las condiciones en justicia para hacer los ajustes, no tendremos ninguna duda en hacerlo. Lo que decimos hoy es que no puede ser una respuesta intempestiva de aquellos que han tomado esa decisión inconsulta, unilateral, de aumentar el precio del pasaje urbano, tendrán que atenerse a las consecuencias. En cuanto a la convocatoria de paro de transporte hecha para este lunes, Zuleta indicó que si bien esta no se cumplió en la ciudad capital, fue todo un éxito en estados como Lara, Zulia y Nueva Esparta. Cristal Chopite, Televen.
El 80% del transporte en Aragua paralizó sus actividades para rechazar el cambio de la modalidad del subsidio en el pasaje estudiantil, a la vez que exigieron la reapertura de los 9 centros de acopio de Fontur que existen en el estado. Sacó una medida de que los estudiantes no van a pagar el pasaje, que presenten el carnet solamente. Nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión que tomó el ministro, porque eso fue un decreto del 520 por el presidente de la República. Fueron cerrados todos y el centro de acopio que tengan terminado, exigimos que se abra, pero que se abra cancelándonos el valor del ticket homologado al precio que cuesta un pasaje. Solamente nos pagan 10 bolívares y nos lo pagan cada 8 meses. Cuando nos lo pagan ya eso no vale nada. Frente al paro en el estado, representantes de Transaragua y Transmaracay activaron un plan de contingencia con 120 unidades para movilizar a los usuarios. Por otra parte, las asociaciones que integran el Frente Unido de Transporte anunciaron que a partir del próximo 16 de noviembre cobrarán 80 bolívares por el pasaje urbano. Y a partir del 16 de diciembre, 100 bolívares. Con gaceta o sin gaceta. Estudiantes del estado de Aragua afirmaron que esta medida paralizaría las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y el sector transporte. Mientras tanto, Transaragua y Transmaracay ofrecerán su plan de contingencia a todos los aragüeños. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. Largas colas de vehículos se observaron este lunes en las diferentes estaciones de servicio de Cumaná ante la falla de distribución de gasolina. El abastecimiento de combustible se convirtió en una odisea para quienes tuvieron que invertir parte de su tiempo en espera de su turno. Deja uno hacer otras cosas más para pasar aquí toda una mañana. Pasó una situación terrible porque primera vez que yo veo esto, pues. Yo jamás y nunca había hecho una cola así de tanto tiempo, tanto rato. Y la situación de por sí está mala, aunque ellos digan lo contrario. Algunos usuarios no se explican el porqué de la situación, mientras que otros atribuyen la responsabilidad a las autoridades gubernamentales. Parece que no se entiende porque es un productor de petróleo, de gasolina, y hay escasez de gasolina. No sé si es por el transporte. De verdad que no entiendo. La responsabilidad de todo lo que está pasando creo que es del gobierno nacional. Mira, esto es totalmente un problema atribuido al gobierno. No es posible que un país tan rico como Venezuela tenga que estar pasando por esta crisis petrolera, esta crisis de la gasolina. Nosotros tenemos todas las cosas aquí para eso, y no es posible, pues. Mediante un comunicado, el gobernador de la entidad, Luis Acuña Cedeño, informó que ya la situación de la gasolina debe estarse normalizando en las próximas horas, puesto que varios camiones cisternas fueron enviados desde Guaraguao para surtir a todo el estado Sucre. Osbelisa González, Televen. 2 venezolanos radicados en Estados Unidos fueron detenidos por intento de exportación ilegal de armas a Venezuela. José Alexander Gutiérrez y Alfredo Montilla fueron acusados en un tribunal de Miami por intentar transportar armas en una caja de baterías para vehículos. La investigación del caso, que concluyó con el arresto de los sospechosos, se inició a principios de abril del año pasado, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza examinaron en el Aeropuerto Internacional de Miami una carga de 25 cajas de baterías para coches con residuos de pegamento y compartimientos modificados. Abatidos 3 sujetos en intento de secuestro en el cementerio. En breve los detalles. Se necesita con urgencia Excelón Parche Strass de 5 centímetros. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 0416-425-8489. Gracias. Estás viendo el noticiero. En Venezuela, cerca de 1.500.000 personas son diabéticas. Pese a que los pacientes deben aprender a vivir con esta enfermedad, la crisis de medicamentos y la falta de insumos médicos se ha convertido en un problema severo.
La diabetes es una enfermedad que se desencadena cuando el páncreas pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla eficientemente. Es por ello que los que la padecen, o al menos los pacientes del tipo 1, deben inyectarse esta hormona para que la glucosa de los alimentos pase al organismo y se convierta en energía y músculo, evitando que se quede acumulada en la sangre. Pero, ¿cómo saber que usted o algún pariente padece de diabetes? Comienzan a requerir de mucha agua, acercarse mucho a la nevera a tomar agua, tienen mucha hambre, comen todo el tiempo, mas sin embargo pierden peso. Lo que se le recomienda a los pacientes que padecen esta enfermedad es que tengan una alimentación estricta, practicar deporte es vital, así como ser recurrentes con la aplicación de las dosis correctas de insulina para mantener controlados los niveles de glucosa en el organismo. Sin embargo, en la actualidad poder cumplir con la dieta de estos pacientes es sumamente complicado por la ausencia de los productos y en algunos casos es muy costoso. Cuando hablamos de productos para diabéticos específicamente, el tema es peor aún. Realmente es peor aún. Las madres que tenemos niños con esta condición, hacemos magia porque, por citar un ejemplo, ellos consumen gelatinas light. Un sobrecito de gelatina light en estos momentos nos está costando casi 600 bolívares, que da aproximadamente 5 porciones. Que 5 porciones te pueden dar 2 meriendas, 3 meriendas cuando mucho. Una galleta, por ejemplo, de una marca específica, sin azúcar, puede estar alrededor de los 1.500 en adelante, 2.000, 3.000, y puedes conseguir productos hasta el orden de 5.000 en adelante si corremos con la suerte de conseguirlos. La diabetes se ha convertido en la tercera causa de muerte en Venezuela después de los problemas cardíacos y el cáncer. Hay quienes señalan que esto se debe al descontrol por parte de algunos pacientes para poder suministrar las dosis necesarias de insulina que necesita el organismo, debido a la falta de insumos de medición de esta hormona, por lo que terminan haciéndolo al ojo por ciento, situación que resulta mortal. Los valores en los pacientes diabéticos pueden subir y bajar, hay que estar haciéndole mediciones constantes de la glicemia a través de un aparato que se llama glucómetro. Ese aparatico va a arrojar a través de una gotica de sangre, que es la gotica de sangre que todos los días ellos utilizan para poder saber cuál es el valor que tienen de esa glicemia o el azúcar que tienen en su cuerpito. Hay niños que se inyectan insulina calculando una glicemia y eso es gravísimo, eso es muy complicado. O simple y llanamente no se inyectan insulina porque no tienen cómo medirse y eso puede causarles la muerte. La Federación Nacional de Asociaciones Unidas de la Diabetes le solicitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, y al ministro de la Salud que se abocaran a la solución de la inexistencia de insumos médicos contra la enfermedad. En este momento la coyuntura corresponde al hecho de los insumos. Los pacientes que están con bombas de insulina pues no han tenido la posibilidad de comprar sus insumos en el país porque no les han facilitado, entiendo, dólares preferenciales o dólares a estas empresas que importan los insumos para las bombas de insulina. Y lo que te comentaba, pues de las agujas, las jeringas, las lancetas y las tiras reactivas, pues hay dificultad para su consecución. Quizá lo que preocupa es que tengamos pacientes que tengan la necesidad de inyectarse insulinas ciegas porque no cuentan con las cintas reactivas. Últimamente hemos estado tratando de recibir donativos de afuera, pero bueno, traer los donativos es también un poquito cuesta arriba. El gobierno no permite la importación de los insumos. Y por lo general los traemos con gente que viene de afuera y está dispuesta a traerlos para poder hacer los donativos. Ante la severa crisis que se vive en la actualidad frente a esta enfermedad, se ha agrupado una red de apoyo para padres de niños con diabetes, los cuales a través de diferentes actividades intentan recopilar la mayor cantidad de insumos médicos para poder ayudarlos. Si usted desea participar, lo puede hacer a través del correo info@sabervivirweb.com. Recuerde que con su participación muchas personas podrán seguir viviendo. Marcos Colombo, Televen. Al menos 150 personas damnificadas y 60 viviendas afectadas fue el saldo de las lluvias registradas este domingo en el municipio Miranda del estado Mérida. Autoridades de la entidad evaluaron los daños causados por la embestida de las aguas
que dañaron al menos 6 kilómetros de vialidad. Informaron que de las 60 viviendas afectadas, al menos 34 sufrieron pérdida total. Los sectores más afectados fueron Pueblo Rosa y Las Locas. 3 sujetos abatidos y 5 heridos fue el resultado de la frustración de un secuestro que se llevó a cabo durante la mañana de este lunes en Prado de María, municipio Libertador de Caracas. El hecho se inició a las 7 de la mañana en la calle La Sabela de Prado de María, cuando 3 sujetos integrantes de la banda Las Luces secuestraron a un comerciante y se lo llevaron en su camioneta. El padre de la víctima vio lo sucedido y alertó a unos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, quienes persiguieron a los secuestradores hasta la avenida Roosevelt. En ese punto salió una patrulla de una de las calles transversales y un taxi impactó con ella, provocando una colisión múltiple, pues tanto los secuestradores en la camioneta de la víctima y otros 2 vehículos impactaron con ellos. Allí se originó el enfrentamiento donde cayeron abatidos los 3 delincuentes. Afortunadamente el comerciante solo recibió un disparo en la pierna, pues su camioneta recibió al menos 24 impactos de bala. 2 funcionarios policiales, el taxista y otro conductor resultaron heridos. Como resultado tenemos 3 maleantes neutralizados, tenemos 3 armas de fuego. A mis espaldas está la gráfica de estas armas de fuego que fueron utilizadas en este procedimiento, decomisadas a los occisos, y también 2 chalecos antibalísticos, dada la situación, la balacera que ocurrió allí, aproximadamente unos 60 disparos, hay un vehículo que tiene no menos de 20 impactos de bala, y realmente damos gracias a Dios que todas las personas que no tenían nada que ver en este procedimiento se encuentran sanas y salvas. Hemos recuperado a la víctima. La banda delictiva Las Luces se dedicaba a la extorsión y secuestro de comerciantes que hacen vida en la parroquia Santa Rosalía. Los cuerpos de seguridad se encuentran desplegados por toda la zona tras la búsqueda de los demás integrantes de este grupo de secuestradores, quienes huyeron durante la colisión vehicular. Teresa Medina Ambrosino, Televen. Más tarde, en un centro comercial conocido al este de Caracas, en el municipio Chacao, se produjo un intento de secuestro virtual. Una pareja estaba vendiendo su vehículo y acordaron con unos posibles compradores encontrarse en el estacionamiento del centro comercial para mostrar el carro. Estando la pareja en el sitio, la mujer recibe una llamada a su teléfono donde el presunto comprador le dice que le depositara una alta suma de dinero en una cuenta bancaria, que de no hacerlo iba a matar a toda su familia. La señora pidió auxilio. Al llegar los funcionarios de Poli Chacao y conocer la situación, afirmaron que se trataba de un secuestro virtual, o lo que también se conoce como extorsión telefónica, donde el victimario simula un secuestro. Este modus operandi ha ido incrementándose en los últimos años. A la víctima le dicen que tienen a su familia secuestrada cuando no es así. También pueden simular que es un vendedor, afirmándole a la víctima que ha ganado un premio y que debe depositar una cantidad de dinero en una cuenta bancaria. Ante este hecho, se le hace un llamado a todos los venezolanos a estar alerta cuando deseen realizar una venta sin conocer a los compradores o al recibir llamadas telefónicas de números desconocidos. Efectivos de la Policía del Estado Guárico lograron abatir a 4 presuntos antisociales en 2 procedimientos registrados en las poblaciones de Calabozo y Saraza. En el primer hecho registrado en el municipio Miranda, un grupo de hombres fuertemente armados robaron y secuestraron a un profesional del volante, presuntamente para robarle su unidad de transporte. Posteriormente lo asesinaron, generándose un enfrentamiento que dejó a 3 personas abatidas. 3 de ellos delincuentes peligrosos, integrantes de la banda Los Buceteros en Calabozo, en el municipio Miranda, que habían secuestrado a un transportista público, lo habían degollado, habían dado muerte a esa persona y lo trasladaban, su cadáver lo trasladaban dentro de la propia camioneta de pasajeros. Fueron avistados por comisiones policiales, se produjo el enfrentamiento y fueron abatidos los 3 delincuentes. Igualmente, Gaspar destacó que dieron de baja a un presunto integrante de la banda El Tren del Sur, luego de un enfrentamiento en la población de Saraza. A quien se le incautó un arma de fuego, un peligroso delincuente que pertenecía a la banda del Patón y que se indica como que es miembro del Tren del Sur.
un tren que ha venido operando en nuestra jurisdicción y que poco a poco nuestra Policía del Estado Bolivariano de Guárico y el resto de los organismos de seguridad han venido dándole golpes certeros para ir a su total desmantelamiento. Finalmente se conoció que este fin de semana resultó herido el comisionado Héctor Castillo de la policía guariqueña, quien recibió 3 impactos de bala para robarle su arma de reglamento. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. 3 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana fueron privados de libertad por haber exigido 400.000 bolívares a 2 hombres a cambio de no procesarlos. La Fiscalía imputó a Alexis Salgado Romero, Orlando José Ramírez y Carlos Arias Lozada por los delitos de concusión y agavillamiento. Los 3 agentes tendrán que permanecer recluidos en las instalaciones de la Oficina de Investigaciones y Desviaciones Policiales de la PNB con sede en el Helicoide. El Ministerio Público presentará una nueva solicitud a las autoridades de Estados Unidos para obtener información sobre el caso del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel. Este requerimiento permite acceder al contenido del escrito acusatorio contra el exdirigente deportivo, documento que es de interés para el Ministerio Público. Esta petición de asistencia mutua en materia penal se hará conforme a los canales diplomáticos de la Cancillería de Venezuela. Hacemos una nueva pausa comercial en la emisión estelar del noticiero. En breve los detalles. Se necesita benzoato de bencilo y eforge 160 miligramos y 5 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse con el teléfono 0426-649-6129 y también con el 0424-180-8825. Gracias. Estás viendo el noticiero. Anzoatiguenses denunciaron severas fallas en el suministro de agua potable en la entidad. Los consultados señalan que durante los últimos 6 meses algunos sectores reciben el vital líquido solo una vez a la semana. Fatal, ha sido fatal en estos días, porque eso es a nivel del Estado, pero no sé, no explican cuál es la falla. Pésimo, eso está desde más o menos 6 meses, ese problema con el agua. Por donde yo vivo, el agua la quitan cada momento, es como si fuera de maldad que lo hacen. La cortan, la quitan, un ratico llega, un ratico no llega. Sumado a las molestias en el hogar, los servicios hospitalarios y educativos se verían afectados por la falta del vital líquido. Pésimo, porque estos últimos días ni las escuelas han dado clases, se han visto afectadas bastante. Esta semana no hubo clase en el colegio donde estudia mi hijo, y ni se diga de los servicios de salud. Esta semana quería hacerme un rayo X y tampoco pude porque no había agua y dejaron de trabajar. Mediante notas de prensa o por redes sociales, Hidrocaribe anunciaría cuando se realiza servicio en los sistemas de distribución de agua potable. Pero según quienes habitan en la entidad, primero se suspende el servicio y luego se realizaría el anuncio, razón por la que piden que los mismos sean hechos a tiempo para tomar las previsiones necesarias. Los bomberos y algunas alcaldías de la entidad han iniciado planes de contingencia a través de la utilización de camiones cisternas para abastecer los lugares que se ven afectados por la falta del servicio de agua potable, y la población espera que Hidrocaribe realice el mantenimiento del acueducto para evitar que estas fallas se sigan presentando. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Durante varias horas, habitantes del sector Las Américas en San Félix cerraron la carretera nacional que comunica a los estados Bolívar y Delta Macuro ante el desborde de aguas negras que ha estado generando enfermedades. Así se encuentra la entrada principal del sector Las Américas en San Félix, Ciudad Guayana, desde hace más de 20 años, aseguraron sus propios habitantes, quienes cerraron la vialidad ante la falta de compromisos establecidos por parte de los organismos gubernamentales para la reparación de las cloacas. Es un problema de salud pública. Tenemos que redirigir lo que llaman los recursos aprobados por el presidente de la República hace 2 días para abocarse a esta situación. Las familias están consternadas porque prácticamente son 20 años en desidia. Aseguran que el colapso de las aguas servidas se ha convertido en focos de diferentes enfermedades, afectando sobre todo a los niños. A ello le suman el mal estado de esta importante vialidad, fallas en el servicio de transporte público y del agua potable. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay enfermedades en la piel. Yo soy una, yo tengo enfermedad esta escariosis que llamamos. Hay niños que tienen diarrea.
Hay personas que se trancan del pecho por la asfixia y cuando queman caucho eso nos enferma porque esa es contaminación. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros con el gobierno para que se aboque a todos estos conflictos, a estas necesidades que en verdad nos afectan? En horas de la tarde, funcionarios de la Estatal Hidro Bolívar se acercaron a la comunidad para reevaluar la problemática que está afectando a 4 sectores donde habitan aproximadamente 800 familias. Desde el estado Bolívar, Ayerín Castelar, Televen. Barack Obama se mostró preocupado por la presidencia de Donald Trump. En breve, el panorama internacional. Se necesita metrotexato de 2,5 miligramos. Quienes deseen colaborar, comunicarse a los siguientes números: 0424-235-6662 o 0414-269-4573. Gracias. Estás viendo el noticiero. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, apostó por otorgar un voto de confianza para el candidato republicano Donald Trump, electo como el nuevo presidente de la nación. El primer mandatario ofreció durante la tarde de este lunes la primera rueda de prensa luego de las pasadas elecciones presidenciales. Aseguró sentirse realmente preocupado por las declaraciones de Trump sobre la deportación de inmigrantes y la posible eliminación del plan de salud llamado Obamacare. Entre tanto, el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que renunciará a su salario como presidente. El magnate rechazó la cantidad de $400,000 anuales correspondientes a su sueldo presidencial. Además, explicó que cobrará solo $1 por año, siendo esta la cantidad mínima exigida por la ley. El gobierno colombiano y las FARC publicaron un nuevo acuerdo de paz con los ajustes y modificaciones que pactaron a partir de las propuestas de los grupos que defendieron el no. El nuevo documento reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y las circunstancias especiales de cada uno. Destaca también el capítulo sobre el desarrollo agrario, alegando que nada de lo establecido debe afectar al derecho constitucional a la propiedad privada. Aseguran que estos ajustes garantizan la justicia para los colombianos. Comenzó la 7ª semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. En Por la Mar, Águilas del Zulia dominó a los Bravos de Margarita 7 carreras por 1 en el único encuentro de la jornada. Entre tanto, el jardinero de los Tiburones de La Guaira, José Cafecito Martínez, y el camarero de los Navegantes del Magallanes, Luis Arraez, fueron galardonados como mejores jugadores de la 6ª semana. Martínez en 21 oportunidades bateó para 333 con 7 imparables y par de cuadrangulares, mientras que Arraez promedió 556 con 10 hits en 16 visitas al plato. Ahora veamos qué nos trae lo actual. No se muevan porque al regreso les contaremos sobre el papel que tendrá Antonio Banderas en la cinta basada en la vida real del músico Andrea Bocelli. Ya venimos. Estás viendo el noticiero. Venezuela, feliz inicio de semana. Sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto directo con el mundo del arte y del espectáculo. Yo estoy feliz de regresar después de mi ausencia por la maternidad y sobre todo de regresar una vez más a sus hogares a través de la pantalla de Televen. Recuerden que para estar en comunicación con nosotros basta un tweet a nuestras cuentas @Lo Actual y mi cuenta personal @DeborahMenicucci. Damos inicio a las informaciones con uno para los amantes de car audio, tuning y carros modificados. Les contamos que regresa en su tercera edición el Power Motor Show 2016. Para toda la familia que contará con el mejor entretenimiento, además disfrutarán de la feria de comida e hidratación, área infantil interactiva y seguridad. El Power Motor Show edición especial recibirá la maquinaria de Infiniti con el camión de sonido más grande de Latinoamérica y que por primera vez estará sonando en Caracas.
en la terraza del CCCT el 19 y 20 de noviembre desde las 12 p.m. hasta las 10 p.m. Así que ya lo saben, no se lo pueden perder. Antonio Banderas será parte del elenco de la película biográfica de Andrea Bocelli titulada The Music of Silence. En la cinta, Banderas se meterá en la piel de un profesor que dará clases de canto al músico que fue bendecido con una estupenda voz, pero perdió su vista a los 12 años. La cinta, que será protagonizada por Tony Sebastian, bajo la dirección de Michael Redford, iniciará su rodaje este mes en la ciudad de Roma. Cabe destacar que el tenor, además de participar en la escritura del guión, también contará su propia historia. La película contendrá canciones compuestas por Bocelli cuando era joven y que nunca han salido a la luz. La BBC está preparando los motores para iniciar el rodaje de una película que contará con el personaje de la admirada Kate Middleton, duquesa de Cambridge. La elegida para este papel ha sido Charlotte Ridley, pese a su poco parecido físico. La cinta es una adaptación de la obra de teatro Rey Carlos III, que imagina la llegada del príncipe Carlos al trono tras la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, abordando la relación todos los miembros de la familia real. La actriz, conocida por su trabajo en El corazón del mar, expresó que Kate Middleton es una mujer muy interesante y que interpretarla será un reto que está esperando con ansias. Tim Pigott-Smith personificará al príncipe Carlos, mientras que Richard Goulding y Oliver Chris interpretarán a sus hijos Harry y William. Finalmente ya sabemos el personaje que tendrá Johnny Depp en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Tras conocer que el multifacético actor participaría en la segunda entrega de la precuela de Harry Potter, ahora David Yates ha confirmado que el papel interpretará será el de Gellert Grindelwald, un hechicero oscuro muy poderoso, quien tuvo un amorío con Albus Dumbledore durante su juventud. Además, el director, que ha estado a cargo de las últimas 4 películas de Harry Potter, anunció que dirigirá las próximas 5 películas que J.K. Rowling tiene preparadas para Animales Fantásticos. Mientras tanto, esperemos que llegue la primera parte este 18 de noviembre. Con estas noticias finalizamos por el día de hoy. Nos vemos mañana con más noticias del mundo del entretenimiento. Chao, chao. Y así llegamos al final de esta emisión del noticiero. Sigan en sintonía de Televen y tengan todos ustedes buenas noches.